Dos drones, una embajada en llamas y Trump ya tiene la respuesta lista. A la hora de grabar este video, esto es lo que está pasando. La embajada de Estados Unidos en Riad, Arabia Saudita, fue atacada esta madrugada por dos drones, presumiblemente vinculados a Irán. El edificio ardió. El Ministerio de Defensa saudí lo confirmó oficialmente. Y Trump acaba de declarar que pronto descubrirán cuáles serán las represalias. No dijo si va a responder, dijo cuándo. Muchos canales te van a decir que esto es un ataque más en Medio Oriente. Están equivocados, porque lo que Irán acaba de hacer no es un ataque contra un edificio, es un ataque contra suelo americano. Y en los próximos minutos te voy a explicar exactamente por qué esta diferencia lo cambia todo. Para entender lo que pasó esta madrugada, hay que retroceder exactamente 4 días. El jueves pasado, negociadores iraníes y americanos se sentaban en Omán. Hablaban de un nuevo acuerdo nuclear. Irán había aceptado en esa última ronda nunca almacenar uranio enriquecido. Parecía que había acuerdo. Parecía, porque mientras esas conversaciones terminaban, había algo que nadie contó públicamente. Las agencias de inteligencia de Israel y de Estados Unidos llevaban meses siguiendo los movimientos del ayatolá Ali Jamenei, esperando el momento exacto. Y ese momento llegó el 28 de febrero. Estados Unidos e Israel lanzaron la operación Furia Épica. Ataques coordinados, simultáneos, quirúrgicos. Los bombardeos alcanzaron Teherán, la infraestructura militar, los mandos del régimen. Y entre los muertos estaba el hombre que llevaba 37 años gobernando Irán con mano de hierro, el ayatolá Ali Jamenei, el líder supremo muerto, bajo bombas americanas e israelíes. Ahí empezó el reloj, porque Irán tenía que responder, no podía no responder. Y lo que vino después fue la operación Promesa Verdadera 4. Olas de misiles y drones lanzados contra bases americanas en Kuwait, Bahrein, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y objetivos en Israel. Hasta 13 oleadas confirmadas en menos de 48 horas. 3 soldados americanos muertos en Kuwait, 5 gravemente heridos, buques de guerra alcanzados, el estrecho de Hormuz en alerta máxima. Y luego llegó lo que nadie esperaba. Hay un dato sobre lo que Irán decidió hacer específicamente en Arabia Saudita que casi nadie está contando. Te lo explico en un momento, porque primero necesitas entender por qué esta escalada llegó exactamente hasta este punto. Cuando Irán lanzó sus drones esta madrugada contra la embajada americana en Riad, hubo mucha gente que preguntó lo mismo: ¿por qué Arabia Saudita? La respuesta no es simple, es un mensaje triple. Primero, a Estados Unidos, segundo, a Arabia Saudita misma y tercero, a todo el mundo árabe. Arabia Saudita y Estados Unidos llevan décadas unidos por un pacto no escrito. Tú compras nuestras armas, nosotros te protegemos. Eso hizo que Arabia Saudita se convirtiera en la plataforma de operaciones más grande de América en Medio Oriente. Bases, logística, inteligencia. Cuando Estados Unidos e Israel planearon la operación Furia Épica, Arabia Saudita sabía lo que venía. De hecho, el Washington Post reveló que el príncipe heredero Mohammed bin Salman había realizado múltiples llamadas privadas a Trump durante el último mes, presionándolo para que atacara a Irán. Públicamente, Riad pedía diplomacia, privadamente empujaba la guerra. Irán lo sabía y eligió la embajada americana en Riad para decir algo muy claro: sabemos que tú también eres parte de esto. Ahora, el dato histórico que convierte este ataque en algo diferente a todo lo anterior. Una embajada no es solo un edificio. Bajo la Convención de Viena de 1961, una embajada es territorio soberano del país que la posee. Atacar la embajada americana en Riad equivale, legalmente, a atacar suelo de Estados Unidos. Irán no atacó un edificio en Arabia Saudita. Irán atacó simbólicamente suelo americano dentro de un país aliado. La última vez que una embajada estadounidense fue atacada de forma directa y sostenida fue en Teherán en 1979. Esa crisis duró 444 días. Cambió la política exterior de América para siempre. Y ese contexto era infinitamente más explosivo que este. Pero hay algo que hace este momento todavía más extraño. Arabia Saudita llevaba años construyendo con mucho cuidado una relación de equilibrio con Irán.
En 2023, con mediación de China, firmaron un acuerdo de normalización para evitar exactamente esto, para que la guerra no llegara a su suelo. Ese acuerdo murió esta madrugada, y hay un número que resume perfectamente lo que Arabia Saudita interceptó solo en las últimas horas. Además del ataque a la embajada, sus defensas aéreas tuvieron que derribar 2 drones que apuntaban a Ras Tanura, la refinería con capacidad para producir 550.000 barriles diarios. Si eso hubiera fallado, el impacto en el precio del petróleo mundial habría sido inmediato y devastador. ¿Qué viene ahora? Voy a darte 3 escenarios. Los 3 tienen precedentes reales, ninguno es especulación. Escenario 1. Trump ordena una represalia quirúrgica, un objetivo iraní de alto valor simbólico. Sin guerra terrestre, sin invasión. Ya lo hizo antes. En enero de 2020, ordenó el asesinato del general Qasem Soleimani, el arquitecto militar más poderoso de Irán, en un ataque de dron en Bagdad. La operación duró minutos. El impacto geopolítico, años. Este escenario es el más probable, según analistas consultados por múltiples medios. Trump ya está en modo guerra. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, declaró este lunes que la operación continuará el tiempo que sea necesario. Y el propio Trump estimó que el conflicto durará 4 a 5 semanas. We also projected 4 weeks to terminate the military leadership, and as you know, that was done in about an hour, so we're ahead of schedule there. 4 a 5 semanas de guerra activa entre Estados Unidos e Irán. Eso no ha pasado en la historia moderna. Escenario 2. El cierre del Estrecho de Hormuz. Esta es la carta nuclear económica de Irán. El Estrecho de Hormuz es la garganta por donde pasa el 20% del petróleo mundial. Un comandante de la Guardia Revolucionaria ya advirtió que Irán no permitirá que salga ni una gota de petróleo de la región si los ataques continúan. ¿Qué pasa si ejecutan esa amenaza? El lunes, solo con el inicio del conflicto, el barril de crudo Brent ya subió 7.7%, llegando a $77.74. Imagina ese número multiplicado. Escenario 3. Negociación forzada desde cero. Con Jamenei muerto, Irán no tiene líder supremo. La constitución iraní prevé un consejo provisional de liderazgo hasta que se nombre un sucesor. Un Irán sin liderazgo consolidado es un Irán que podría negociar desde cero. Trump ha mencionado que no descarta el diálogo. Es el escenario menos probable, pero también el único que termina sin más muertos. Y ahora sí, el dato que te prometí al principio, el dato que casi nadie mencionó. Cuando Irán planificó el ataque a la embajada de Riyadh, la embajada estaba vacía. No fue un error de inteligencia iraní, fue una decisión deliberada. El Departamento de Estado americano ya había ordenado días antes a todo su personal evacuar o refugiarse. Irán lo sabía y atacó de todas formas. ¿Por qué atacar un edificio vacío? Porque el objetivo nunca fue matar americanos. El objetivo fue el símbolo. Fue la imagen de humo saliendo de la bandera americana en Riyadh. Fue el mensaje a Arabia Saudita, a los países del Golfo y al mundo. Pueden defenderse con todo su arsenal y de todas formas llegaremos hasta aquí. Este conflicto no es solo un problema de Medio Oriente. Si vives en México, en Argentina o en cualquier país de América Latina, lo que está pasando en el Golfo Pérsico ya llegó a tu bolsillo y va a llegar más fuerte. Primero, el precio de la gasolina. México es exportador de petróleo. Si el precio sube, Pemex teóricamente gana más. Pero hay un problema. México importa la mayor parte de su gasolina ya refinada. Si el estrecho de Hormuz se cierra o si los ataques a refinerías saudíes escalan, los costos de refinación en todo el mundo suben. Resultado, más caro en la bomba de gasolina para el mexicano promedio. Desde el inicio del conflicto, el peso mexicano ya cayó, presionado por la incertidumbre. Segundo, las remesas. México recibió $63,000 millones en remesas durante 2024. Es más dinero que toda la inversión extranjera directa del país. Si Estados Unidos entra en una guerra prolongada de 4 a 5 semanas, la economía americana se presiona. El empleo informal cae, los dólares que millones de mexicanos y latinoamericanos mandan a casa bajan. Tercero, la inflación.
El gas natural de Qatar ya subió 45% desde el inicio del conflicto. Ese costo llega a los procesos industriales de toda la región. En Argentina, con inflación crónica, ese impacto no llega suavizado, se multiplica. Entonces, ¿dónde estamos? Una embajada americana quemada en suelo saudí, 3 soldados americanos muertos, un ayatolá muerto bajo bombas americanas, una guerra que Trump estima en 4 semanas y un Medio Oriente que lleva 48 horas sin dormir. Lo que Irán hizo esta madrugada en Riad fue calculado hasta el último milímetro. No fue desesperación, fue una demostración. La pregunta que yo te dejo es esta. ¿Crees que Trump va a responder con una operación quirúrgica como el asesinato de Soleimani en 2020? ¿O crees que esta vez la escalada ya no tiene freno? Escríbelo en los comentarios, porque hay una cosa que cambia todo lo que viene. Ali Jamenei llevaba 37 años como líder supremo de Irán. Lo que hizo con esa fortuna acumulada, cómo la construyó y quién hereda el poder real de la República Islámica ahora que él murió, es exactamente lo que te cuento en el video que está apareciendo ahora en tu pantalla. Míralo ahora mismo.